Centro Comercial Atlántico Fuerteventura patrocina la actualidad de tu isla desde todos los puntos de vista. El Magazín de la Mañana con Nuria González. Queremos informarte. Bueno, decíamos, por cierto, las 10 en punto de esta mañana, que nos vamos a ir hasta el Parlamento de Canarias. Lo haremos a través de nuestros diales 91.2, 91.6, que en este caso son prácticamente transatlánticos. Ahí está al otro lado el secretario general de la Formación Nacionalista, Asamblea Majorera, Coalición Canaria, Mario Cabrera. Buenos días, Mario. Bienvenido. Hola, muy buenos días. Disculpas por las dificultades de no poder estar en directo. No hay ningún problema para poder hablar sobre una cuestión, de otros asuntos hablaremos con más detenimiento en nuestras instalaciones, pero sí nos gustaría hablar de varias cuestiones muy rápidamente. Mario, la primera, pues la alarma que saltó la pasada semana con respecto al anuncio del gobierno de Pedro Sánchez sobre la necesidad, decía, con un plan, prácticamente un plan histórico que va a aportar un dinero aún indeterminado, porque los presupuestos no están aprobados, para el censo y la investigación de tierras raras. Hoy sabemos que Canarias ha sido rápida en cuanto a las declaraciones del presidente del gobierno y del vicepresidente y parece que va a estar excluida, pero tenemos la garantía absoluta de que va a ser así. Bueno, efectivamente, el tema de las tierras raras es un tema que no es nuevo, que se viene debatiendo hace tiempo, que hay una presión en el mundo por ver quién controla esos minerales, porque forman parte del desarrollo estratégico, tecnológico y demás, y que en el posicionamiento de Canarias ya son muchos los posicionamientos de organizaciones como la nuestra, que hemos dicho que no a este tipo de industria, a este tipo de investigaciones. Lo dijimos que no en las profesiones petrolíferas porque era en fondos submarinos, dijimos que no cuando aparece también el tipo de tierras raras en los fondos submarinos, aunque sí decíamos que era cuestión de investigar para saber las consecuencias a las profundidades en las que se encuentra en Canarias, cosa que Europa ha reconocido que no hay tecnología hoy para investigar, pues como se habla al oeste de la isla del Hierro, que puede haber grandes cantidades. Pero luego tenemos la desagradable sorpresa que nuestras propias universidades investigan en tierra, en islas como Fuerteventura, sin dar conocimiento ni a Cabildo ni a nadie sobre el valor, y esa información pues llega en manos de empresas. Afortunadamente, en la posición firme del Gobierno de Canarias, de su presidente, la posición firme del Cabildo de Fuerteventura, de las instituciones, ayuntamientos de la isla, de la ciudadanía, yo creo que ha hecho que hoy haya un posicionamiento claro de toda Canarias con un no rotundo a las tierras raras. Y en el debate del Estado de la Nacionalidad, que terminó la semana pasada, el presidente no solo fue claro, Fernando Clavijo no solo fue claro y dijo que estaba paralizado todos los estudios, sino dijo que evidentemente el expediente, la licencia estaba caducada, pero dijo algo más, que es lo que había dicho aquí, que sin connivencia, sin acuerdo con las instituciones canarias, llámese ayuntamientos, cabildo, el propio gobierno canario y la sociedad canaria, no habrán prospecciones, extracciones de tierras raras en la isla de Fuerteventura. Conocedores ya de esta propuesta que el Ministerio estaba trabajando para dar mayor celeridad, porque uno de los planteamientos que se ha hecho también el Ministerio es cambiar esta ley de minas, que es de la época de Franco, para que sean al menos vinculantes las extracciones que pueda mandatar por interés general el Gobierno de España, que sean vinculantes los acuerdos de las instituciones canarias. Nos da tranquilidad, pero hay que seguir con la alerta en el sentido de que puedan querer imponernos desde el Estado ese tipo de investigaciones. Ya un paso importante en Canarias estar no solo ayuntamientos, cabildo, el Parlamento y también el Gobierno de Canarias, será difícil que el Estado intente imponerlo. Bueno, por lo menos es un mensaje de tranquilidad. Es verdad que inicialmente saltaban todas las alarmas, puesto que tanto Canarias como Galicia, que incluso ha emprendido acciones judiciales y hay toda una serie de procedimientos con respecto a esta investigación, pero Canarias alzó la voz, hubo cadenas humanas, es decir, el rechazo fue unánime, llegó al Parlamento, se hizo esa votación, contó con el apoyo, en fin, sorprendía bastante que la semana pasada, pues parece que se había hecho un poco
oídos sordos, o al menos se desconocía, no sé si es desconocimiento o no, el hecho de que la ciudadanía de Canarias no está de acuerdo con este tipo de industria. Usted presenta... Sí, yo Mario. si me lo permite, sobre este tema, Nuria, porque me ha indignado mucho este fin de semana, ver de nuevo a esos catedráticos de las universidades públicas canarias, es decir, que se paga con dinero público, como el señor Manga, este fin de semana volviendo a insistir en las bondades y hablando como que aquí se va a seguir con las investigaciones. Oiga, que afortunadamente usted no toma las decisiones solo, que hay un gobierno de Canarias que le ha dicho que no, que es quien paga a las universidades públicas canarias, y que hay instituciones canarias que han dicho que no. Es decir, tenemos que replantearnos cuál es el papel de las universidades públicas canarias si al final este tipo de investigaciones, como pasó con Repsol, terminan en manos de las empresas privadas. Lo que estoy diciendo es que tenemos que replantearnos, porque no es posible que en un debate del Estado de la Nacionalidad el presidente de Canarias diga que no claramente y 24 horas más tarde salga una entrevista de un catedrático que cobra de esa universidad diciendo el potencial de Canarias y que hay que seguir investigando. Eso creo que nuestras universidades tienen que hacérselo mirar. Perdona que quería hacer de hecho es así. Es la falta de respeto o la soberbia intelectual de algunos, ¿no? Sobre todo porque ha sido una entrevista muy compartida entre la ciudadanía majorera este fin de semana. Es una entrevista que se publicaba en Canarias 7. Curiosamente, un día en el que hay más lectores, en el que hay más tiempo para la revisión de los periódicos, que se publicaba también en digital y que efectivamente defendía las bondades de esta industria. Pero es que si nos retrotraemos, Mario, al inicio han sido muchas las voces que hablaban de que determinados catedráticos estaban al servicio de determinadas empresas. Quiero decir que era un poco el salvoconducto para poder entrar, ¿no?, en el Parlamento. Claro, pero el riesgo es que cualquier pueblo, para avanzar, para crecer, necesita de la investigación, necesita conocer lo que tiene para decir sí o no, cómo afecta, cómo no afecta. Y nuestras universidades hasta el momento han jugado papeles importantes en temas claves de certificación en Isla de Fuerteventura, en el tema de la desalación de agua, en el tema del propio desarrollo turístico, pero descaradamente lo vimos cuando Repsol, que también algún catedrático universitario facilitó o apoyaba esa historia, y lo vemos ahora, pero con un empeño desmedido. Es decir, apenas 24 horas de un pronunciamiento en un debate del Estado de la Nacionalidad del propio presidente del Gobierno de Canarias, diciendo claramente y alto que no, pues sale un representante de una universidad pública como si aquí nadie no hubiese dicho nada, ¿no? Esa soberbia intelectual creo que no es buena para avanzar en un pueblo. Bueno, mientras acompaña esta entrevista estamos viendo imágenes de esas cadenas humanas que fueron celebradas por una plataforma vecinal que se puso en marcha inmediatamente, la familia Olmedo y otros vecinos afectados en Ajuí, y que recorrió, pues como estamos viendo, la zona de las dunas de Corralejo. Cientos de personas se acompañaron esa mañana, igual que en Ajuí, para de una forma pacífica y sobre todo constructiva, puesto que estas protestas siempre iban acompañadas de otros catedráticos que sí defendían que Canarias y especialmente Fuerteventura tenía que ser conocida y no precisamente por la extracción de tierras raras. Bueno, hay otro debate sobre la mesa que, bueno, pues tiene que ver con la zonificación de la pesca recreativa. Hemos escuchado a la Cofradía de Pescadores, al presidente de la Federación, a Lorenzo. Hemos escuchado también a un representante de la pesca submarina. Ustedes hoy, concretamente usted, Mario, lleva al Parlamento o va a presentar una moción sobre esta temática. Cuéntenos. Mañana en la Comisión de Agricultura tenemos una proposición no de ley, una PNL, que bueno viene a responder en la demanda que nos ha hecho llegar el sector. Hay que decirlo, el sector de la pesca profesional en Canarias no es fácil que toman acuerdos por unanimidad, y en este caso la postura de las 3 federaciones sobre la solicitud de la ampliación de la zonificación de la pesca deportiva con fusil que planteaba la Dirección General de Pesca del Gobierno, un error a entender por nuestra parte. Bueno, pues las 3 federaciones, en el caso de Fuerteventura, las 3 cofradías, por unanimidad, hacen un planteamiento, hacen un llamamiento a todas las instituciones, ayuntamientos, cabildo, al propio Parlamento de Canarias, y nosotros nos hicimos eco de esa demanda después de reuniones en Coalición Canaria para llevarlo con una proposición no de ley
una PNL que viene a darle más peso al propio acuerdo que se ha tomado en el Cabildo de Fuerteventura y a recoger fundamentalmente al 100% lo que nos están pidiendo las cofradías y las federaciones, ¿no? Que es oponernos a la propuesta para la ampliación de la zonificación de pesca deportiva con fusil, a la propuesta que hay de una dirección general del propio Gobierno de Canarias, que es pura contradicción. Y estoy hablando de un gobierno que apoyamos nosotros, pero no puede llegar un director general con una propuesta sin estudios, sin análisis, sin consenso con los profesionales, sin sentar a todas las partes y decir vamos a ampliar esto. No, yo creo que el diálogo es fundamental, igual que lo pedimos para una cosa, lo pedimos para otra. Y bueno, eso ha hecho que la unidad de las federaciones de las cofradías sea clara. Planteamos también que el Gobierno de Canarias debe rechazar la ampliación de la zonificación propuesta por la Dirección General de Pesca, o sea, el propio Gobierno, y sobre todo que el Gobierno de Canarias pida al Gobierno del Estado español que fortalezca la regulación existente para evitar que estas ampliaciones se puedan hacer de forma indiscriminada. Lo que se habla aquí es de intentar mantener la pesca artesanal que ya viene padeciendo, nos la habrán escuchado, solo hemos escuchado muchas veces al Gobierno de Canarias decir no tiene futuro, no hay relevo generacional, no somos capaces de dar respuestas rápidas al tema de la inspección pesquera, y luego nos sorprende de esta manera que una dirección general quiera ampliar de la forma que amplía, para que se haga una idea en el tema de Fuerteventura, de las zonas de pesca submarinas actuales que hay, que bien, se respetan, se puede mirar, no se está diciendo que no, se está diciendo hace falta datos, hace falta estudios, hace falta saber cómo afecta una ampliación de esta magnitud, ¿no? Bueno, pues en el caso de Fuerteventura abrirían prácticamente toda la isla, salvo 5 o 6 ventanas que se mantendrían cerradas. No hay capacidad, no tiene inspección pesquera, el Gobierno de Canarias, capacidad para esa vigilancia. No hay datos fiables que puedan decir cómo afecta o no afecta una ampliación de esa envergadura, ¿no? No hay garantías de si se preservan o no se preservan esos espacios que los profesionales, en el caso de Fuerteventura, llevan años protegiendo y autoprotegiendo, ¿no? En fin, yo creo que aquí ha habido una propuesta, no quiero decir improvisada, pero desde luego nada debatida, nada consensuada y muy poco fundamentada en estudios y datos rigurosos para poder decir el efecto que pueda tener en positivo o en negativo. La zonificación, por lo tanto, tiene pinta de que no va a prosperar, es decir, esa ampliación a todo el litoral, que es lo que está pues ahora mismo rechazando la pesca profesional, quiero decir, los profesionales de las cofradías. Esto no tiene pinta de que vaya a prosperar, Mario. Bueno, yo espero que no, y espero que mañana esta PNL sea aprobada por unanimidad en la Cámara. Y en esta línea nos lo ha trasladado grupos, pues, al igual que se aprobó en el Pleno del Cabildo de Fuerteventura. Espero que los mismos grupos políticos en el Parlamento de Canarias, mañana en la comisión, pues se consiga. Lo que se está diciendo es, oiga, Gobierno de Canarias, una propuesta de este tipo está mal planteada, no tiene datos, no tiene base científica detrás, va automáticamente en contra del sector profesional por esto, sí. Y lo desarrollaremos más detenidamente, y por tanto esto es una improvisación que alguien tendrá que explicar de dónde surge esta improvisación, que afecta de una forma negativa a la biodiversidad y al sector profesional de la pesca en Canarias. El pasado viernes el Parlamento de Canarias vivía una sesión que desde luego marca un antes y un después. Estamos hablando de la tramitación del anteproyecto de la ley de alquiler vacacional. Es probablemente una de las leyes más polémicas. Yo diría que después de algo más de 16 años, cuando, si nos vamos hacia atrás, la moratoria turística también, bueno, pues corrieron ríos de tinta. Los intereses de Tenerife eran unos, los intereses de la patronal en Fuerteventura eran otros, y en aquel momento fue una tensión la que se vivió si era positivo o no esa moratoria. Creo que desde entonces, en cuanto al turismo, no sé si habrá algún capítulo más, no ha habido algo que haya suscitado tantas opiniones dispares, podemos decir, desde intereses, pues desde el que tiene un apartamento en un complejo residencial que lo ha adquirido, hasta la persona que tiene una casita o un apartamento en Fuerteventura, hasta los grandes tenedores que antes eran hoteleros y ahora son propietarios de alquiler vacacional por una cuestión económica. En fin, ¿cómo valora usted cómo se está desarrollando este proceso?
Vamos a ver, para dejar claro posiciones, o sea, la vivienda vacacional ha llegado para quedarse y nosotros la valoramos de una forma positiva. La vivienda vacacional permite democratizar la industria turística y sobre todo diversificar y que la gente pueda tener ingresos económicos sin ser las grandes cadenas hoteleras o los que se han dedicado siempre al turismo más hotelero, extrahotelero, de apartamentos. Por tanto, dicho eso, bien. Ahora, cualquier actividad necesita regularse. Y es que ya lo intentó, estando de presidente, Paulino Rivero, bueno, pues de aquella manera que un poco se intentó regular porque se nos escapaba. Se escapaba una actividad que empezaba a crecer de una forma importante porque, bueno, Canarias tiene casi más de 50 años de actividad turística. En islas como Fuerteventura hemos definido para el desarrollo turístico 13 zonas a lo largo de toda la isla, que son las zonas turísticas que todos y todas conocemos, ¿no? Hemos ido frenando desde el 2007, que eliminamos aquellas 55.000 camas turísticas desde el Cabildo de Fuerteventura. El resto del crecimiento ha sido bastante pausado. Lo que no podemos permitir ahora, por falta de regulación desde el propio Gobierno de Canarias, es que estas camas que hemos ido logrando frenar se nos empiezan a ocupar de otra forma, con menos control de calidad, introduciéndose en zonas que no son zonas turísticas, generando problemas en núcleos residenciales y demás, y bueno, al final convirtiendo edificios que nacieron con licencia de residencia, convirtiéndolos casi en hoteles o en edificios turísticos que no tienen las condiciones para ello. Por tanto, este decreto para regular la vivienda vacacional es el momento clave, es la oportunidad clave para fortalecer la vivienda vacacional en Canarias, pero al mismo tiempo regularla y decir cómo y dónde queremos que siga creciendo. Vivienda vacacional sí, pero esta regulación es necesaria. ¿Que esto lleva a mejoras? Sin lugar a dudas, la vamos a mejorar, pero ahí es donde no entendemos las contradicciones del Partido Socialista. Oiga, usted dice que es que por la vía de urgencia, pero dice que un decreto. Oiga, ustedes estuvieron en la legislatura pasada, ni vía de urgencia, ni decreto, ni propuesta de ley. Ahora viene a un proyecto de ley que va a ir al Parlamento y que todos y todas podremos presentar iniciativas para mejorarla, para modificarla, para adaptarla a la realidad de cada isla, y al menos así lo va a trabajar Coalición Canaria. Nosotros vamos a presentar enmiendas a este proyecto de ley orientado fundamentalmente a nuestra propia realidad. Nada tiene que ver la realidad de la vivienda vacacional en Fuerteventura con la que tiene Tenerife, con la que pueda tener La Palma o La Gomera, ¿no? Y por tanto queremos que sea una ley que nos permita mantener la vivienda vacacional, pero mantenerla regulada y que no genere otros problemas que distorsionen la realidad, ¿no? Bueno, pues es un tema que desde luego que va a seguir, creo que va a seguir trayendo mucha polémica, ¿no? En este caso, y que, bueno, veremos a ver cuál es el consenso que se aplica con todos los agentes, porque desde luego que los intereses son distintos. Fíjese, Mario, usted conoce perfectamente la historia de Fuerteventura, y uno de los titulares que quizá ha dado más lecturas o ha tenido más lecturas es que en el norte ya es oficial que el 56% de la población es foránea, y además entendiendo por foránea internacional, y no estoy hablando de los que nos visitan durante 8 días, estoy hablando de los residentes. Eso ha hecho que también esta asfixia, esta necesidad del gobierno de esta legislatura, la primera vez que se está debatiendo el reto demográfico, se esté hablando de una posible ley de residencia. El asunto es si esto tiene alguna base que pueda sostenerse jurídicamente. Vamos a ver, la realidad es la realidad. O sea, cuando en 2007 nosotros decíamos que no queríamos más camas turísticas, había quien decía que estábamos locos, que frenábamos el crecimiento en la isla. El crecimiento no siempre tiene que ser positivo. Hay crecimientos que cuando no están ordenados son negativos porque te crean déficit. Crecer en más camas turísticas, sean vacacionales o sean turísticas en las zonas turísticas, si no tenemos agua, si no tenemos viviendas, si no tenemos colegios, si no tenemos infraestructuras de carreteras sanitarias, pues es retroceder. Y por tanto, en Canarias ya vamos por 18 millones de turistas. ¿Es mucho? ¿Es poco? ¿Se puede seguir creciendo? Yo creo que ese debate es importante tenerlo. El ritmo de crecimiento de islas como Fuerteventura nos hace hablar de insostenibilidad,
y de pérdida de identidad. No podemos crecer al ritmo que hemos crecido en las últimas décadas y hay que poner medidas. Y de esto se habló en su momento y nos llamaron xenófobos cuando en el 2005 se hablaba de la ley de residencia. Hoy eso sale en el debate de la Comisión del Reto Demográfico, dicho por expertos. No solo hay que hablar de una ley de residencia y decirle a Europa que efectivamente cuando se incorporó España a la Unión Europea y demás, estos temas no estaban corregidos, pero con un mundo globalizado las cosas cambian y es momento también de revisiones. Por tanto, claro que hay que hablar de la ley de residencia. Y hay que hablar también, y lo decimos alto y claro, de la limitación de compras de viviendas para no residentes. No puede pasar lo que pasaba en Las Ares o lo que está pasando en Tindaya, que de 90 licencias casi el 70% son de segundas residencias de centro europeo, que se convierten luego, pues nada, en un turismo falso o en viviendas que se prestan o se alquilan. Eso no da futuro para la gente que aquí vivimos. Por tanto, lo que estamos diciendo es, no se trata de excluir a nadie, se trata de marcar el ritmo de crecimiento para los que en esta isla o en Canarias estamos en estos momentos viviendo. Y yo creo que esos son retos difíciles, sí, pero yo estoy, pues motivado, animado, porque estamos en el debate. Lo peor que puede pasar es cuando hay un problema, no meterte de lleno en el debate, y este será un debate intenso, duro y polémico, pero hay que afrontarlo y en ello se está. Se mantendrá la bonificación, por cierto, del transporte, que ha sido otro de los grandes debates de este fin de semana. Estamos hablando del 75% que se había logrado y que parece que estaba ya fuera de toda duda. El Partido Socialista, concretamente su expresidente y secretario general, expresidente del gobierno autonómico, salía también en declaraciones a la prensa diciendo que esto estaba garantizado, pero por un momento ha habido dudas. Bueno, yo creo que los logros sociales de esta magnitud, una vez que se implantan, es difícil mantenerlos, pero es todavía más difícil quitarlos, ¿no? Claro, estamos hablando de un gobierno de España que no sabe si va a aprobar los presupuestos o no, que tiene una deuda con estas compañías aéreas por el tema de la bonificación, pues salada, ¿no? Por tanto, es posible que surjan este tipo de dudas, pero lo que hay en la Agenda Canaria está planteado, mantener la bonificación. En las dudas que se plantearon cuando se dijo que no, salieron cabildos como el de Tenerife, el de Fuerteventura, el de Lanzarote, diciendo que los cabildos mantendrían esa bonificación, estamos hablando ya del transporte terrestre, y el compromiso que hoy tenemos, al menos como Coalición Canaria, con la Agenda Canaria, con el Partido Socialista en Madrid, es que ese tema se va a mantener. No es fácil, hay que seguir luchándolo y hay que seguir estando atentos, pero también es verdad que es difícil retroceder. Sería impensable pensar hoy que se podría mantener la cohesión territorial de estas islas y de nuestra conexión con Europa si no se mantienen este tipo de bonificaciones. Nos alejarían muchísimo más de Europa. Cortarle las alas a los canarios, ¿no? Como se suele decir habitualmente. Cortarle las alas es precisamente equipararnos en el precio de los billetes. Es que Europa nos ha considerado región ultraperiférica, alejada, por tanto, con unas condiciones que no iguales dentro de este contexto europeo, pues tenemos que tener unas singularidades. Hay cosas que nos afectan, los acuerdos de España con Mercosur afectan de una forma especial a Canarias. Eso va a ser un lastre importante para nuestro sector primario. Si nos quitan las ayudas de transporte, que no es un capricho para salir de vacaciones, es que se va más allá de las vacaciones, por temas de trabajo, de negocio, de salud, también de ocio, de estudio, en fin. Hay avances que es difícil que una vez que se sitúan, se puedan quitar. Yo creo que hay fórmulas y habrá que dar tranquilidad para que la gente sepa que estas cosas se van a seguir manteniendo. Por último, Mario, sabemos que estamos en época de congresos. No voy a preguntarle si se va a presentar o no. Puede estar tranquilo. Entiendo que es la pregunta del mes, pero bueno, yo creo que en este momento, en esa previa, pues uno tiene que estar tanto en el sí como en el no, escuchando a toda la militancia, a todas las bases, en fin. Pero sí quiero preguntarle cuál es la agenda de Asamblea Majorera en el Congreso de Coalición Canaria. Como aquí
hemos visto, los partidos nacionalistas insularistas, en estos cónclaves suelen dejar alto y clara cuáles son sus prioridades, sobre todo en ese ejercicio de reflexión interna que supone el Congreso. Para usted en el Parlamento ha sido siempre prioritario la equiparación en la financiación con las islas no capitalinas y muy concretamente las infraestructuras sanitarias y viarias. ¿Qué le pide Asamblea Majorera en este Congreso al partido a nivel regional? Bueno, pues nosotros, porque además ya lo venimos trabajando en las reuniones que estamos manteniendo, en la ponencia, digamos, de estatuto, en la ponencia del partido y demás, lo que planteamos es que Coalición Canaria siga siendo un partido como planteamos en el último Congreso, cada día un poco más asambleario, más participativo, más transversal y menos piramidal, es decir, que las decisiones son colegiadas. Y en este sentido, pues bueno, y cuando te sientas en ese Consejo Político Nacional, en esa Comisión Ejecutiva Nacional, perdón, que están los presidentes o presidentas de cada una de las islas con el presidente nacional, el debate es distinto, porque somos todos distintos y los mismos problemas son diferentes en cada isla. Bueno, y las decisiones se toman intentando que nadie salga perjudicado. Por tanto, este sistema asambleario dentro de coalición ha ido cogiendo fuerza, da respuesta y nos ha evitado muchos enfrentamientos y muchos planteamientos cada uno desde su isla. Yo creo que en esa línea tenemos que seguir. Y luego, pues en la línea de lo que estábamos hablando, en la ponencia más ideológica, en la ponencia clave de lo que tiene que marcar las políticas en nuestro ayuntamiento, cabildo y el propio gobierno de Canarias, pues tenemos que hablar del modelo de Canarias que queremos, del modelo de sostenibilidad económica y social, de la distribución de la riqueza, de que la vivienda no puede ser un problema como el que hemos heredado, porque llevamos políticas estatales y políticas canarias de vivienda que no han sido de las acertadas. Hablar de la ley de residencia sin complejo de ningún tipo, es decir no queremos una cama turística más, si es que no queremos una cama turística más, porque Canarias tiene problemas para poder seguir creciendo al ritmo que tenía. De los congresos yo siempre espero pues ese aire fresco para seguir actualizando políticas que han dado resultados en lo social, en lo cultural, en lo económico, y para cambiar aquellas que ya están obsoletas por las políticas que demanda la sociedad actualmente. Va a ser un congreso de 2 días intenso, pero bueno, renovando banderas políticas como las que hemos mantenido en todo este tiempo como Coalición Canaria, e intentando pues que en esas nuevas banderas también el sistema asambleario se vaya instalando. ¿Coincide con FEAGA? ¿Es cierto que coincide con FEAGA? Sí, nos coincide con FEAGA porque no encontramos más fechas y porque en ese momento cuando pusimos el Congreso no teníamos fechas de FEAGA puestas todavía. Y claro, ya si antes era difícil poner fechas, ahora ya es complicadísimo. Por tanto, claro, los compañeros y compañeras del Cabildo tendrán un fin de semana ajetreado. Algunos nos perderemos FEAGA y no podremos disfrutarla como nos gusta disfrutarla, pero en fin, estará en FEAGA los representantes institucionales que tienen que estar y estaremos en el Congreso, pues en lo que nos corresponde estar en el Congreso. Uh-huh. Mario, ¿usted le gustaría renovar? Ahora que habla de aire fresco, ¿le gustaría ceder el testigo? Sí, por supuesto, además lo hemos dicho, y yo creo que tenemos en esa línea, este fin de semana hacían una foto en el Parlamento para ver qué grupos políticos tenían más jóvenes. Sí, y es de cierto. Los jóvenes diputados que hay, 5 son de Coalición Canaria. O sea, yo creo que menores de 40 años, efectivamente, sí. Exacto. Yo creo que esa apuesta también la hicimos en Fuerteventura hace apenas la legislatura pasada y en esta en la que estamos, ¿no? O sea, se ha renovado en ayuntamientos, en cabildo, y yo creo que es el momento también, la parte orgánica, que el partido, todo de que el partido somos todos, tiene que ir siendo así, en la parte orgánica, sin querer cargar a quienes ya están al frente de instituciones, pero la parte orgánica es también necesario que se vayan incorporando poco a poco y que vayan asumiendo el testigo y recogiendo la herencia, como a mí me gusta decir. Es decir, nuestra gran herencia es nuestra militancia, y esa militancia que hoy tiene un partido como Asamblea Majorera de Coalición Canaria con 47 años de existencia, nuestra gente más joven tiene que conocerla, tiene que saber lo que piensa, tiene que saber cuáles son sus inquietudes
y tiene que saber escucharla. Por tanto, el relevo en la parte orgánica es fundamental. Y algunos estamos pidiendo entregar el testigo, aunque sigamos en la carrera. Bueno, veremos cómo acaba este congreso. Estamos hablando de Asamblea Majorera Coalición Canaria, pero nos adentramos en un calendario en el que va a haber muchos congresos y muchos de ellos atraviesan también este reto, este desafío de empezar algunos partidos no hicieron esa renovación que sí hizo Asamblea Majorera hace ya algunos años, una apuesta difícil, jóvenes cualificados pero que no tenían esa experiencia dentro de la política y ahora sí, ahora conocen los procedimientos, conocen las instituciones, conocen las trabas y conocen incluso lo que es lidiar con la oposición. ¿Cómo valora el papel de la oposición, quizá en los ayuntamientos, la oposición que están teniendo en esta legislatura o determinados grupos de la oposición? Vamos a ver, estar en la oposición no es fácil, no es una tarea fácil, lo digo porque lo vivimos de una forma importante en la legislatura pasada. Nosotros, después de haber ganado unas elecciones, se unieron todas las fuerzas políticas pues para combatir al adversario que había ganado, ¿no? Y eso en democracia, las reglas del juego son las que son y hay que aceptarlas. Y de repente pasas con gente nueva, gente joven que tenía poca experiencia en la administración, a estar en la oposición. Eso se hace difícil, no es lo mismo estar en la oposición cuando ya tú conoces esta institución porque has estado al frente de áreas y demás, que estar en la oposición cuando no conoces. Pero nosotros intentamos hacer una oposición constructiva, porque además coincidió con el tema de una pandemia como el tema del COVID y manteníamos muchas reuniones con aquellas videoconferencias, videollamadas, y las propuestas no era ir a buscar dónde se equivocaba quienes estaban gobernando, sino se luchaba, había unas ganas de aportar, de decir, oye, en base a esto, ¿qué podemos hacer desde este ayuntamiento? ¿Qué podemos hacer desde el gobierno insular? ¿O qué podemos hacer desde el propio gobierno canario, ¿no? Yo recuerdo el plan Reactiva, que fue una propuesta elaboradísima, con un montón de técnicos del partido trabajando y demás, que la pusimos arriba de la mesa a nivel nacional canario, a nivel insular en cada una de las islas, y bueno, se olvidó. Por lo tanto, yo creo que la oposición, en este caso, tanto en Canarias como en Fuerteventura, están jugando a otra cosa. No han asumido todavía que toca estar en la oposición y, bueno, se han centrado en repetir este bloque que se está dando en España, de derecha a izquierda, o sea, sale allí el Partido Socialista y Nueva Canarias a repartir carnets de derecha y de izquierda. Oye, pero este es el debate que está en la calle. Yo lo que escucho en Fuerteventura no es que la gente está preocupada de quiénes son de derecha y quiénes son de izquierda, sino que falta vivienda, que el agua se va resolviendo, pero que todavía hace falta más apuestas, que hay problemas de comunicación, que tenemos problemas en los centros educativos en el tema de las sombras, siguen sin ocuparse, que en sanidad se ha mejorado, pero hay que mejorar más. Y vemos una oposición en este tema bastante despistada. Si bajamos a lo local, pues vemos algunas personas haciendo oposición desde el resentimiento, desde la rabia, desde el no saber aceptar las reglas del juego. En política toca ganar y toca perder y hay que saber cuándo ganas y hay que saber cuándo has perdido, pero sobre todo tienes que saber reconocer cuándo estás perdida, ¿no? Y hay algunas que eso no lo llevan bien o no lo saben asimilar. Entonces, bueno, pues van a esta política barrio bajera que es donde prácticamente se han creado. No sé, creo que los grupos de gobierno tenemos mucho más que dar, pero desde luego la oposición le queda mucho trabajo que hacer también en islas como Fuerteventura y en el Parlamento de Canarias. Bueno, pues ahí está, es la foto de este lunes, en este caso con las propuestas, en este caso de Asamblea Majorera con respecto a esa posible ampliación a la zonificación de pesca recreativa que ha tenido, como decíamos, el rechazo de la pesca profesional reunida en las cofradías. Y es cierto, coincido en que miren que es difícil que los diferentes grupos del sector primario se unan y en este caso han alzado la voz de forma contundente. Mario Cabrera, muchísimas gracias por atendernos en este ratito de radio y que vaya estupendamente la semana, que sea productiva. Muchas gracias a ustedes, Nuria, por estar ahí igualmente. Saludos. Gracias, un saludo. Bueno, con Mario Cabrera nosotros nos despedimos hoy, seguimos en redacción y les vemos a partir de las 8 de la mañana de mañana martes. Será día 18 de marzo. Entre tanto, los carnavales y sus actos continúan, especialmente en Morrojable y en Corralejo, en el Carnaval de Carnavales, como le gusta mencionar a su alcalde Isaí Blanco. Toda la información, como siempre, en el digital ondafuerteventura.es y en nuestras redes sociales. Sean muy felices.